pues Hebreos 9, 24 al 26. Leo el 24, ustedes el 25, nos unimos en el 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Juntos, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio. Damos gloria a Dios. Oremos con nuestra hermana, por favor. Bendito Dios y buen Padre celestial, nuevamente delante de tu presencia nos acercamos a ti, Dios, porque Señor, a ti debemos dar la honra, la gloria y la alabanza, Padre eterno. Muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa, alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias, eterno Dios, sí, porque sin ti nada somos, Padre. Bendito Dios del cielo. Dice tu palabra que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Gracias, eterno Dios. En esta noche, Señor, se ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, Padre. Dios de los cielos, este alimento es para nuestra alma, Señor Dios todopoderoso. Te pedimos, Señor, por la vida de tus siervos, Señor. Mira, Señor, se ha sentido un poco indispuesto, pero, Señor, en esta noche clamamos a ti. En esta noche te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú lo levantes, que tú lo fortalezcas, Espíritu Santo, y que tú hables a través de sus labios, Señor. En estos momentos se sentirá débil, se sentirá, Señor, indispuesto, Padre, pero, Señor, te pedimos que tú lo ayudes, que tú lo fortalezcas, Padre eterno. Dale fuerzas, dale sabiduría, entendimiento, mi Padre, y todo este pueblo que estemos atentos a escuchar tu palabra, bendito Padre. No tan solo escucharla, Señor, sino llevarla por obra, bendito Padre. Ayuda a tu siervo, Señor, él también se desgasta, pero te pedimos que tú le des nuevas fuerzas como el águila, bendito Padre. En tus manitas nos depositamos a tu especial cuidado, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios, hermanos. Siéntense, por favor. La gente hoy sigue en muchas contradicciones, que si nació Jesús, que si no nació, que si nació en diciembre, que si no nació, y hasta llegan a disgustarse, llegan a discutir, a alterarse. La gente llega, pues a veces hasta querer agarrarse a golpes por cuestiones que al dios Sol hace aproximadamente unos 1350 años se le empezó a rendir culto a un dios llamado Tamuz. Quiero decirles que solamente aparece la palabra Tamuz en una sola cita bíblica en el profeta Isaías. Y nada tiene que ver
con nuestro festejo de la Navidad o Natividad, que es lo que celebramos, la Navidad o nacimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Imagínense ustedes la gente que nació el 1 de noviembre. ¿Alguien entre nosotros hay quien nació el 1 de noviembre? Levante la mano. ¿Ninguno? ¿Algún familiar que ya hasta falleció? ¿De ustedes no nació el 1 de noviembre? Ninguno. Muy bien. Mi padre sí nació el 1 de noviembre. Y obviamente pues se ha entendido que 31 para 1 de noviembre las brujas, los satanistas, todo el grupo del aquelarre, hechiceros y pitones y más, le celebran a Satanás el cumpleaños. Hay videos, hay testimonios de quienes se han convertido de todo ese mal a cristianos, han salido de ahí. Y pues hasta pastores ya de renombre de otros movimientos, y han dado su testimonio, han testificado de cómo efectivamente el 1 del 31 al 1 de noviembre le celebran a Satanás, y no por eso pues es malo que alguien de nosotros, alguien de nuestra familia, imagínate, cae mero, nace ese día, pues ni modo de matarlo, ni modo de decir, no, pues también es un hijo del diablo. No podemos enrolar o quererlo encajar en ese día que ya por años ha estado establecido que se le celebra al enemigo de nuestras almas. Hay hermanas y quizás hasta hermanos que tuvieron pues también la desfortuna de haber nacido el 12 de diciembre y que hasta les hayan puesto igual, ¿verdad? Guadalupe. No sé cuántas hermanas aquí en la iglesia sea el caso. ¿Alguien nació el mero 12 de la Virgen de Guadalupe? Levanten la mano. Ahí está la hermana Lupita, que ya no le vamos a llamar Lupita. ¿Se acuerdan cómo la vamos a llamar? ¿No se oye? ¿Cómo? Yo no oigo hasta acá. Raquel. ¿Damos gloria a Dios? Bueno, ya, yo quisiera que ya desde ahora ya le llamáramos Raquel para que ella ya se vaya acostumbrando también. Porque tenemos fe que en marzo aquí bajarán las aguas bautismales. Entonces, pues ni modo también de satanizar, ¿verdad? De decir, no, la hermana, imagínense, quizás en su infancia, en su adolescencia, sin conocer a Cristo, ella se sintió feliz y se sintió con aquel orgullo. Dice, no, no, mero nací en el día de la Virgen de Guadalupe. Pero cuando no conoció a Cristo, dijo, santo Dios. Entonces se apartó de aquellas cosas y bueno, pues si le hacen su cumpleaños no es por honor a la imagen de la Virgen de Guadalupe, es por su cumpleaños de ella y no es malo. No vamos a satanizarlo. Imagínense aquellos que han nacido bajo esas fechas. Es lo mismo que nosotros celebramos hoy a Cristo el Señor.
Y la gente dice, no, están mal, porque están cooperando para Tamuz, para aquel demonio, etcétera. No, somos claros y más claros que el agua. Nosotros veneramos a Jesucristo el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y por eso decimos, alabamos que Cristo nació, no alabamos la fecha, porque la fecha en sí en el mundo nadie la sabrá jamás. Por algo Dios no permitió que tuviéramos una fecha exacta, ¿verdad? Y entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, hermanos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No entró en el santuario hecho de mano. Por eso esta enseñanza, hermanos, se llama ¿por qué murió el Señor Jesucristo? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Quiero decirte que la costumbre de los sacerdotes de la tribu de Leví, hoy no hay sacerdotes, porque no somos o no son de la tribu de Leví. Hoy somos pastores. Lo dice el apóstol Pablo y dice que primero profetas, doctores, maestros, pastores, etcétera, y ahí menciona. Pero debemos de saber que todo tiene su tiempo. Damos gloria a Dios. Y en su tiempo fueron los patriarcas. Hermanos, el primer patriarca pues fue el padre Adán. Y luego, de los más reconocidos, pues Noé. Y luego, pues el padre Abraham. Hasta se le nombra el padre Abraham. Y luego de los patriarcas, hermanos, empezaron los sacerdotes, los profetas, hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. 400 años antes de Cristo hubo un silencio, ya no hubo profeta ni hubo sacerdotes. Después de Cristo, cuando ascendió al reino de los cielos, ya no se escuchó más de sacerdotes, porque según San Pablo a los hebreos, Él es el sacerdote eterno. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y por eso nos dice, hermanos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo. O sea, Cristo entró al mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces, porque así lo hacían los sacerdotes. Cada vez al año entraban, una vez al santuario, pero por familia. Imagínate cuánto destazadero de animal había ahí para el sacrificio. Imagínate nada más imagínate cuántas familias. Y era una vez al año, o sea, hoy, no sé, de hoy hasta de tal hora hasta tal hora, y el que no llegó al sacrificio se quedó con sus pecados. Pero Cristo una sola vez entró y se ofreció a sí mismo para darnos salvación y vida eterna. Alabado sea Dios. Por eso es que nosotros festejamos que Cristo nació, hermanos, y arreglamos lo más bonito porque es su cumpleaños de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué murió el Señor, hermanos? Hebreos capítulo 1:3, por favor. Si alguien lo tiene, vamos a ver esto. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo?
Gracias, siéntense, hermana. ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amados hermanos, no existe el purgatorio. No existe aquel lugar que mucha gente dice que hay, que está purgando, ¿verdad? Que está pagando una condena. No la hay. No existe el purgatorio. Jesucristo purgó nuestros pecados. Y he dicho y he predicado aquí también. ¿Qué quiere decir purgar? Pregunto, ¿qué quiere decir purgar? He dicho, ¿verdad? Es limpiar. Hay ocasiones que el niño, hasta el joven o el adulto, dicen: necesita una purga, porque algo tiene en el estómago y pues necesitas ser limpio del estómago. Entonces dice: no, pues hay que darle aceite de resino, hay que darle aceite de oliva, y empiezan, ¿verdad?, con los aceites. Le dan, aquello arranca el mal que estaba ahí en el estómago, perdón por la palabra, pero hace efecto en el estómago, hermanos, y entonces entra como una especie de diarrea. Y cuando entra una especie de diarrea en el estómago, hermanos, limpia todo el estómago y sana a la persona. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muchas veces, a veces es por medio del, perdón la palabra, el vómito. Y vomita a la persona y queda sano también. Eso es una purga. Nada más que, hablando de purga, dice que habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo. O sea, nuestro Señor Jesucristo limpió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo Jesús cuando vino hace 2000 años. Y en San Mateo capítulo 2 versículo 1 dice que fueron unos magos del oriente que seguían la estrella. Por años venían siguiendo la estrella y sabían de aquella profecía de Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo varón y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Y en San Mateo capítulo 1 dice que Emmanuel es Dios con nosotros. Nació el Emmanuel, nació el Cristo de la gloria, el Salvador, el Mesías, el príncipe de paz, el Rey de reyes, el Señor de señores. Amados hermanos, en aquellos tiempos, cuando alguien se decía ser rey, pues tenía que pelear, tenía que luchar por lo que estaba diciendo ser. Cuando pusieron a Herodes el grande, a Herodes el tetrarca, sobre Israel por Roma, que antes de Cristo, 150 años ya dominaba Roma, vencieron a los medos y a los persas y se quedaron en el imperio del mundo, hermanos. Dominaron. Entonces Herodes, cuando supo que había otro rey, que ya había nacido otro rey, a él le causó risa aquello. Dijo: pero pues es un niño. Lo inquietó tanto su consejería de él, hasta llegar a decir: sí, pero va a crecer, y cuando crezca te va a hacer la guerra y te va a quitar de rey.
Y entonces entró Satanás en él y dijo: ¿en dónde nació? ¿Y qué manda traer a los magos? Y dijeron: pues en Belén de Judea. Y no se conformó, mandó traer al ministerio de aquel tiempo de los sacerdotes. Y llegaron ante él y les dijo: ¿ustedes saben de esto? Y ellos le dijeron: sí, dice, es necesario que nazca el Mesías. Bueno, dice, ¿por qué no me habían dicho? Total que les dijo a los magos: vayan, cuando lo encuentren, salúdenmelo, pero mándenme decir dónde está para que yo también vaya ahí y lo adore. Eso fue, hermanos, fingido, no era verdad. Cuando alguien le avisa a Herodes: ¿sabes que ya salieron de tu territorio los magos? ¿Cómo? Les dije que me avisaran dónde estaba el rey. Pues ya se fueron. ¿Y ahora cómo voy a saber quién es ese rey? Y dijo: no, aquí no hay más rey que yo. ¿Qué voy a hacer? Y alguien le dijo: ha de tener como 1 año que ya nació. Pues mátenlos de 2 años hacia abajo. Y los mandó matar, hermanos, a todos los niños de Israel. ¿Para qué? Para que no se le escapara el rey de los cielos. Pero el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, hermanos, fue a José y le dijo: toma a María tu mujer y al niño y huye. ¿A dónde? Y huye a Egipto, escóndete allá. Murió el rey Herodes, hermanos, el grande, pero luego siguió su hijo, también se llamó Herodes. Pero él no sabía bien la historia. Entonces, cuando ya regresó el Señor Jesús, fueron al censo de Israel y también fueron a empadronarse, fueron a censarse. Y creció el niño Jesús en poder y gloria. Cuando le tocó al segundo Herodes, Herodes Antipa, cuando le tocó a él, hermanos, es porque le causaba escándalos. Se agolpaba a la gente donde estaba Jesús y dijo: a mí no me gusta esto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la gente lo empieza a proclamar, no sea que se quiera levantar como rey. Y sabía lo de su abuelo a este tiempo y dijo: a mí no me lo va a hacer. Y entonces empezaron a querer condenarle por los sacerdotes de algo para matarlo. Pero el Señor Jesús, hermanos, vino a algo especial. El Señor Jesús, amados hermanos, dice la palabra de Dios que vino para expiar nuestros pecados, para limpiarnos del pecado. Y en Hebreos 9:26, alguien lo puede leer, ya lo leímos, pero otra vez alguien puede leer 9:26, por favor, de Hebreos, que dice: gracias. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio, dice ahí, que hubiera padecido desde el principio, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado. ¿Por qué murió nuestro Señor Jesucristo? Para aniquilar el pecado del mundo. Pero el mundo no lo quiere, hermanos.
El mundo quiere quiere aquel niño. Tanto es así su ignorancia que en esta fecha debajo del árbol, ¿quién sabe por qué ponen patos, pescados y creo que hasta jirafas y elefantes ponen ahí de todos los animales que encuentren, ¿verdad? Hasta cochinos hay ahí, cebras, no me digan borregos, aves ponen así debajo del árbol y ponen una casita, ¿verdad? Y entonces ponen un muñeco y a todos desde niños nos enseñaron, a mí me enseñaron así: este es el niño Dios, bésalo. Y uno en la ignorancia ahí va y lo besa, creyendo la historia de que Él es el niño Dios. Ese no es el niño Dios, es un pedazo de yeso. Es lo que es un pedazo de una figura humana nada más. Todos siguen en su mente con el niño Dios. Para ellos no ha crecido. Para ellos no es el Salvador. Para ellos no ha muerto en estas fechas en la cruz del Calvario. Para ellos sigue siendo el niño Dios. Pero para nosotros los cristianos no es así, hermanos. Nosotros sabemos que creció, enseñó porque es el maestro de maestros, el hacedor de los milagros, y que sigue haciendo milagros. Dijo: mayores que estos milagros ustedes harán, y todo lo que piden al Padre en mi nombre, no dudando, lo recibirán. Ya me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar al Consolador. ¿Qué pasa en la Semana Mayor, la Semana Santa? Siempre tienen un Cristo crucificado. Para ellos, todo el año, ve a una iglesia de estas populares y verás, ahí está crucificado. Todavía lo tienen crucificado. Para ellos dos cosas, para el mundo es el niño Dios, y para ellos sigue, así lo ven, crucificado, y lo ven como un infante. Él es todopoderoso, hermanos. Él es el Dios eterno, el príncipe de paz, hermanos. Y la gente sigue pensando, ¿verdad? De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos para del deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Él mismo se presentó en la cruz del Calvario para deshacer el pecado. Alabado sea Dios. Para esto murió el Señor Jesucristo. En aquellos tiempos, hermanos, la gente lo seguía por la comida y los milagros. En aquel tiempo, cuando él tenía la edad de 33 años, porque a los 30 años se bautizó, fue un ejemplo de conciencia, de madurez, que ya sabía uno lo que iba a hacer, ¿verdad? De la mayoría de edad en Israel, en aquel tiempo era a los 30 años, y era un requisito, hermanos, era un requisito para poder ingresar al sacerdocio. Era un requisito. Si alguien quería introducirse para hacerse sacerdote, la edad mínima tenía que tener 30 años de edad. O sea, no podía de 22, de 28, no. Si no tenía 30, no podía ejercer. Si ya tenía 31, 35, tampoco podía. Era exacto a los 30 años. Y Jesús cumplió esa ley del levirato. Y se acercó, hermanos, primero en señal de limpiarse, de consagrarse, de entregarse a Dios,
y dar el paso de obediencia que se dice y ser bautizado. Él se pudo haber bautizado a sí mismo, pero nos enseñó que estamos debajo de potestad de alguien más y que así conviene, se lo dijo a Juan. Juan le dijo: Señor, yo tengo necesidad de que tú me bautices y tú vienes a mí. Y le dijo el Señor a Juan, le dijo: deja así las cosas, deja que la justicia obre, porque así nos conviene. Sí, hermanos, fue humilde. El mismo Dios permitiendo que un hombre común y corriente lo bautizara. ¿Cómo es eso posible? Por eso dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Hasta dónde tiene que llegar nuestra humildad? ¿Verdad? Que tengamos un trabajador tan paupérrimo, un trabajador que no sabe ni no supo estudiar, no tiene razón para escribir, no entiende nada. Y decir: no, pues cómo, o despreciarlo. No, hermanos, tenemos que ser humildes. No podemos despreciar a nadie por lo que tenemos, llámese comodidades, dinero, lujos. Yo no traigo la carcacha que tú traes, hazte para allá, quítate de mi vista. No, hermanos, no, eso no debemos de hacer. En la casa de unos judíos que yo trabajé, que amé mucho, hermanos, a la edad de unos 35 años de edad, cuando yo estuve con ellos, no era pastor, obviamente, yo ya quería servir a Dios, pero ahí trabajaba, hermanos, y una vez al año, hermanos, en estas fechas, ya casi para entrar nosotros al año, de nosotros al año nuevo, ellos decían que era una preparación. Ellos decían que es un día de preparación para entrar a lo que nosotros le llamamos la Semana Mayor o la Semana Santa. Y decía poder expiar los pecados. Y hacían, hermanos, un preparativo de comida en una cacerola muy grande. Y quitaban sus mesas, su comedor. Y ahí donde siempre comían, la ponían en el piso, ahí en el suelo. Y ese día no había sillas, no había un cojín, no había cubiertos, no había platos. Y se sentaba a las 3 de la tarde, se sentaba el padre de la familia, porque era un día especial. Se sentaba en el suelo ahí junto a la cacerola. Y entonces se sentaba la madre y los hijos que estuvieran. Si tenían invitados, primos, tíos, al abuelo, quien fuera, se sentaban todos alrededor de la cazuela. Y en lugar de comer con cuchara o algo así, tomaban con los dedos aquel alimento y daban gracias a Dios, y después el padre de la familia era el que tomaba el primer bocado y lo comía, y ya después todos los demás. Una ocasión yo le pregunté por qué hacían eso, y decían que la humildad siempre debía estar presente en nuestras vidas, porque era una gracia muy grande ser humilde delante de Dios y delante de la gente, que las riquezas no eran sinónimo de humillación hacia los demás,
que siempre debíamos de ser humildes y que por eso una vez al año ellos se humillaban de esa manera, para entender que no siempre tuvieron cucharas y no siempre tuvieron sillas, que no siempre tuvieron una mesa en donde comer, porque se acordaban de sus hermanos que salieron del pueblo de Israel. Se acordaron que salieron, hermanos, con la mano poderosa de Jehová, y que cuando vagaron en el desierto no había sillas, no había mesas, no había camas, no había esos lujos, y entonces se acordaban que debíamos de tener humildad delante de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hermanos, Jesús vino por algo en especial. Quisiera que los hermanos leyeran Romanos 4:25, las hermanas leyeran Apocalipsis 1:5 y los jóvenes Romanos 5:1, por favor. Junto con los intermedios, los jóvenes, por favor. Vuelvo a repetir, hermanos, Romanos 4:25, las hermanas Apocalipsis 1:5, los jóvenes y los intermedios Romanos 5:1, por favor. ¿Por qué murió nuestro Señor Jesucristo? Es lo que estamos viendo. Adelante, hermanos varones. Gracias, siéntense. ¿Por qué murió nuestro Señor Jesucristo? El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Mucha gente no ha entendido esta parte. Hermanos, vino para salvarnos de las transgresiones. Vino, hermanos, para ser entregado, dice el apóstol Pablo, en propiciación de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario que cada año entrara el sacerdote, y los más pobres traían un par de tórtolas, de palominos. Y en el tiempo del Señor Jesús, ya dentro del templo de los atrios, ¿verdad? No mero dentro del templo, sino en el atrio, en el patio, ya andaban corriendo ahí los borregos, andaban volando las palomas, y se oía el mullido de las vacas, de los bueyes. Y por eso se enojó nuestro Señor Jesucristo, porque no era para que hubiera crianza de esos animales allí en la casa de Dios. Cada uno desde donde viniera tenía que venir cargando o a ver cómo le hacía para traer su ofrenda para el perdón de pecados. Ya no querían hacerlo, era tan sencillo por allá hacer alguna mala cosa que ameritara un sacrificio de algún animal, y en vez de llevarlo cargando, sufriéndole, ¿qué tal llegaba ya muerto allá donde lo iban a sacrificar? Entonces tenía que cuidarlo 2-3 días. Pues no era así. Por eso el Señor tomó la cuerda de su túnica. ¿Qué le puede doler eso a la gente? Un cordón. Y los echó del templo. Y dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones.
porque ya traficaban, ya hacían negocio, business, como se le llame, con los animales allá adentro. No era la ley así, ya la habían transgredido, violado, pisoteado, la hicieron como quisieron. Y por eso fue que los echó el Señor. Entonces, el Señor, hermanos, el Señor mismo dice que fue entregado por nuestros delitos. Él es el Cordero de la Pascua y que fue resucitado para nuestra justificación. Pregunto, ¿Cristo murió? ¿Cristo murió? ¿Y resucitó? ¿Cuántos creemos que resucitó? Hermanos, murió por nuestros delitos y resucitó por nuestra justificación. Si Él no se hubiera entregado, no habría justificación, no habría perdón de pecados. Pero se entregó Él solito. Recuerda aquella noche, recuerda aquel jueves santo, para amanecer viernes. Lo tomaron preso en el huerto de los olivos porque un hombre muy malvado lo vendió. ¿Por cuántas monedas de plata? 30 monedas de plata, hermanos. Y fueron a perturbarlo en su oración. Y entre la oscuridad traían antorchas. Y en la pelea él dijo: ¿a quién buscáis? Dijeron: a Jesús Nazareno, yo soy. Y cuando pronunció esa palabra, yo soy, dice la Biblia, que todos cayeron en tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el yo soy, el eterno, alabado sea Dios. Así le dijo a Moisés cuando se le apareció en la zarza: Señor, pero ¿cómo les digo quién me envía? Así les diréis: yo soy, me ha enviado. Cuando Jesús les dijo: yo soy, caen en tierra, pero ni aún así lo entendieron. Esa gente estaba enceguecida de odio contra él, hermanos. Lo que querían era matarlo. ¿Por qué? Porque otro rey se estaba levantando y ya la multitud lo empezaba a seguir. Se hablaba de más de 20,000 seguidores en aquellos tiempos, imagínate nada más. Pero dice la palabra: el cual fue entregado por nuestros delitos. Y dice que resucitado para nuestra justificación. ¿Cuál es nuestra justificación? Que Él murió en la cruz del Calvario. Esa es la justificación de nosotros, de decir: ya pagué, ya no se debe nada. Que Satanás le quiera reclamar, no puede hacerlo. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Adelante, hermanas, también, por favor, con la ayuda de Dios. Gracias. Es muy clara la palabra, hermanos. Apocalipsis 1:5, donde leyeron las hermanas. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¿A cuánto nos ha lavado con su sangre preciosa? ¿Por qué murió nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, para liberarnos de nuestros pecados. Por eso murió. El punto anterior, hermanos, fue para salvarnos de nuestras transgresiones, y en este punto para liberarnos. ¿Quién no es libre? El que sigue en el alcohol, el que sigue en la droga,
Lo que menciona en Gálatas el apóstol San Pablo. ¿Cuáles son los frutos de la carne? ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Pero cuando menciona los frutos de la carne, esa gente no ha sido liberada, y no porque Dios no quiera. No han sido liberados porque no han aceptado la salvación de Cristo. Se sigue todavía bajo el yugo de los celos. Una cosa es amar, sean novios, sean casados. Una cosa es amar y otra cosa es tener celos. Se llama desconfianza. Y siempre lo he dicho, un matrimonio está construido sobre la confianza. Si no, no puede haber amor. Es que le tiene confianza. No ha visto al novio en 15 días, pero tiene confianza. No anda con nadie, no ha abrazado a nadie, no ha besado a nadie. ¿Le tiene amor o le tiene confianza? Le tiene confianza. El amor nace después. Amor es amar. Y qué terrible es amar sin ser correspondido, solo recibir migajas. Pero todo esto es debido a los celos. Y dice Pablo que el fruto de la carne son celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, enemistades, pleitos, etcétera. Y todos aquellos que viven bajo ese yugo de la indiferencia, del aborrecer, del odio, no aman. Y si no aman, no conocen a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8, ¿no dice así? Que el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa, alabado sea Dios. Por eso murió nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo ya no vaguemos, para que tú ya no estemos en ese rol de la gente. Ve las historias, ve las noticias, ve el periódico y se entiende que la esposa lo mató porque sospechaba que la engañaba, y que tal varón amaneció por allá en un motel y está muerto, y que la encontraron a la joven degollada con tantas puñaladas porque se entiende que fue una venganza pasional. Entiendan eso. Son los celos, es la ira del diablo. Los frutos de la carne es la ira del diablo. Pero si tú y yo estamos bajo la sangre de Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ya no más pleitos en nosotros. Romanos 5:1, por favor, también. Gracias, siéntense. Gloria a Dios. Es muy claro el apóstol San Pablo cuando dice que justificados. Es claro que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y murió para justificarnos. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Qué importante, hermanos, es la paz. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo creen que es importante la paz? Se habla hoy, de una, ¿cómo le dijeron? Una bomba, creo que una bomba invernal, ¿no? Algo así. Lo que se está viviendo en el mundo en estos momentos. Quiero que sepas que todo eso es debido a la rotación o traslación de la Tierra. ¿Sí? Pon atención, haz de cuenta que el micrófono es el sol. El sol no se mueve. Este pleito ha sido por siglos. A muchos hombres los llegaron a matar, científicos, sabios, que dijeron, no, es que la Tierra es la que gira. Dijeron, no, el que gira es el sol. Se ha descubierto que los planetas van, ¿verdad? Todos los planetas giran de derecha a izquierda. Y no recuerdo bien si es Saturno o Urano el único planeta que va al sentido contrario. No gira conforme a los demás. Todos los planetas giran de derecha a izquierda y solo ese planeta gira de izquierda a derecha. Pero es uno de los gigantes que tiene las dimensiones de más de 1265 veces que la Tierra, según Carl Sagan, el científico. Entonces, nada más imagínate, hermano, imagínate el poder de Dios. Para aquellos que no creen en Dios, digo esto, para los que no creen en Dios, ¿cómo es posible que en este año, hoy, hace creo 2 días empezó esta bomba invernal, algo así le llamaron, hace 2 días, 3, y ya nos está llegando? Está haciendo más frío de lo común acá, esa es la verdad, y no va a parar ahí. Deja que siga bajando ese hielo, porque se dice de Canadá, para mucha gente dice, no, pues es normal, allá siempre está así el hielo, pero no en Estados Unidos. Sí cae hielo, pero no en estas cantidades. Pero ya se habla de miles de muertos, amados hermanos, por esta onda gélida, no solamente en Canadá y Estados Unidos, también en Nuevo México. Se habla de Reynosa, del Paso, Texas, de una parte de Chihuahua, Ciudad Juárez, y otra parte, hermanos, de Monterrey, Nuevo León. Ya empezó a bajar esa nieve. Y se dice que las partes más altas, atención, Tlaxcala es una de las partes más altas de el planeta. O sea, donde tú y yo vivimos hoy, podríamos recibir esa nieve aquí también, porque somos de las partes más altas, junto con Toluca, Estado de México y otras partes. Pero estamos ahí, hermanos, sobresaliendo. Dios nos guarde. ¿Te das cuenta nada más de la traslación de la Tierra? Fíjate bien aquí, en mi dedo y en el sol, que vamos a suponer que es el micrófono. La Tierra está haciendo esto, aquí va. Cuando empieza a llegar agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se alejó más de la cuenta.
pero dicen que son milésimas. Aquí es donde descubrimos el poder de Dios. Milésimas, ¿verdad? Que marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque hace esto así, hace esto así. Se acerca, no, mayo, qué calorón, parece el infierno, y luego se vuelve a alejar. Y se vuelve a alejar, pero hoy, en vez de llegar por acá, hoy se vino hasta acá. Se alejó más de lo normal la tierra. Punto 1, es el poder de Dios. Nadie puede controlar eso. Nadie puede regresar la tierra. Punto 2, primero, punto 1 es el poder de Dios. Y punto 2, quiero que te pongas a pensar en lo que dice segunda de Pedro. Pon atención. Quiero que te pongas a pensar en segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 9 al 15. Nada más quiero que te pongas a pensar en eso. Dice el apóstol Pedro: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Dice: porque los elementos del cielo caerán a la tierra y la consumirán. ¿Quién va a poder contra Dios cuando el rapto de la iglesia y la iglesia se haya ido? Y entonces los elementos de la tierra, Dios ya le tiene orden a la tierra. Dios ya tiene todo establecido: fecha, hora, año, minuto, segundo. Esto solo es una prueba del poder de Dios, mis hermanos, que Él tiene el control. Y le dijo a la tierra que se alejara tantito, y mira los estragos que están pasando. Pero ¿qué te parece que fuera inversa la cosa? Que en vez de alejarse, se acerquen esos grados que se alejó, ahora que se acerque más a la tierra. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Altas temperaturas. Y dice la gente: no, pues del frío se tapa uno y como quiera. ¿Y del calor quién se va a escapar? ¿Te puedes imaginar eso? Que la tierra será deshecha, dice ahí el apóstol Pedro. Esto viene en el paquete del rapto de la iglesia. Cuando tú y yo estemos allá pasando lista, porque a mi nombre yo feliz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando estemos allá, hermanos, y cantamos: más allá le veremos más allá. Hermanos, entonces va a pasar todo eso aquí. Y ya se empiezan a dejar ver y sentir más estragos. Y la gente sigue sin creer en Cristo. Que si el árbol, que si las luces, que esto es del diablo, que no sé qué. La gente sigue sin adorar al Señor Jesucristo. La gente sigue viendo al niño. Y la gente sigue viendo a aquel crucificado, nada más. Pero no se ponen a ver todo esto. Justificados, pues, tenemos paz para con Dios, dice la palabra. ¿Será importante tener paz? Por eso preguntaba a ustedes, ¿por qué? Porque Ucrania se planeó bien el ataque a hermanos de los rusos a Ucrania. ¿Sabes una cosa? No solamente la nieve está matando a Canadá y Estados Unidos. La nieve está matando a los rusos. En estos días, hermanos, me di a la tarea de investigar algo muy importante. Nosotros vemos Rusia muy enorme, pero tan enorme que lo vemos, y quiero decirte algo, que ellos tienen toda la parte de Siberia. Y el 75% todo el año es glaciar. Y nadie vive allí. Así que vemos el planeta tan enorme
Mira, solamente una cuarta parte así de chiquitita es a donde viven todos los rusos. No te espantes. Hay que preocuparnos por los rojos, por China. Ahí sí, porque ahí alcanzaron una población de 200 millones de soldados. Nomás escucha eso. Ya alcanzaron el récord de 200 millones de soldados. 200 millones de soldados no los tiene todo el mundo. Nada más para que te des una idea. Todos los ejércitos del mundo no reúnen 200 millones. No reúnen los 200 millones. Como 100 y tantos mil millones de soldados, pero no le llegan a los 2 millones. Poquito más de la mitad entre todo el mundo. Nomás imagínate quién es China. Pero aún con todo y eso, Rusia se está muriendo por la congelación del hielo. Del otro lado, hermanos, lo que es Inglaterra, España, esto le va a pegar hasta Israel, para que entiendas. Si sigue avanzando esa onda gélida y el planeta no regresa al sol, hermanos, Dios nos guarde. Dios nos guarde, hermanos, porque vas a ver nevar en Teacalco. Muchos, no estamos preparados. Hay una razón por qué en el área nórdica de Inglaterra y otros países, Estados Unidos, Canadá, Rusia, etcétera, las casas son de madera y 2 aguas para que resbale, hermanos. Nosotros no estamos preparados. Le cae hielo a las casas, las va a tumbar. Toneladas de hielo arriba de la casa, no lo va a soportar, se van a hundir, se van a caer. ¿Tenemos calefacción? No, pues tengo ahí mi aparatito, hermano santo, ese no te sirve para nada, necesitas 20. La instalación que tenemos no sirve para esos aparatos. Tenemos que orar. Tenemos que clamar a Dios, hermanos. El fin se acerca. Cristo viene, hermanos. Habría tantas catástrofes antes de la venida de Cristo, hermanos, que de verdad no quisiéramos preguntar: ay, Señor, ¿y qué sigue? Mejor ya no preguntemos nada, solo clamemos a Dios. Mira, el Señor Jesús murió para justificarnos. Pero por último quisiera decirte 2 cosas más. ¿Por qué murió nuestro bendito Señor Jesucristo? Vamos a la Biblia, hermanos, juntos todos. Gálatas 1:4, por favor. Vamos a buscar las citas bíblicas. Gálatas, por favor. Gálatas 1:4. Gloria a Dios. Si ya lo tenemos. Y también Primera de San Pedro 3:18. Por último, Gálatas 1:4 y Primera de San Pedro 3:18, por favor. ¿Lo tienes? Leamos, hermanos, por favor, Gálatas 1:4. Dice la palabra de Dios: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Y también Primera de Pedro 3:18 unidos, dice: porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Siéntate, por favor.
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo. Él se dio. ¿Tú ya te diste a Él? ¿Tú ya te entregaste a Él? Él se entregó. Se entregó porque Él quiso, nadie lo obligó. Le dijo al Padre en aquella angustia y aquella agonía como hombre, le dijo: si puedes, pasa esta copa delante de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que se diera en propiciación de nuestros pecados. La pregunta es esa, hermano. Se está acabando el año. Estamos a escasos 6 días. Aquí nos veremos, si Dios nos presta vida. No solo es estar en la iglesia, irnos y se acabó. Él se entregó, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Si Él se entregó, si Él sufrió, si padeció una muerte injustificada para Él, porque Él no cometió ningún delito. La muerte la merecíamos la humanidad. No hoy. No hoy merecíamos la muerte. No, en el tiempo de Jesús merecíamos la muerte. Fíjate que años atrás, siglos atrás, dice la historia, en el principio, que es Génesis, en el capítulo 6, el Señor se había dado cuenta ya de la maldad tan grande de la humanidad. ¿Cuántos años tenía de la fundación del hombre? No tenía más de 1500, no tenía más de 1000 años, puesto que el hombre más longevo, el abuelo de Noé, Matusalén, tenía 969 años. Y cuando Noé entró en el arca, fue en el año 500 de Noé. No tenía más de 2000 años la tierra cuando el pecado ya no lo soportaba. ¿Qué le dijo el Señor? De aquí en adelante sus días del hombre serán 120, porque ya no lo aguanto. Sus pecados han subido hasta mi presencia. Y bajó a supervisar el asunto el Señor. Y dice que en el capítulo 6, dice que al final del capítulo 6 y al principio del capítulo 7 dice: mas Noé halló gracia a los ojos de Dios. Otro patriarca, hermanos. El arca, por eso se dice que es tipo de Cristo, porque solamente en Cristo hay salvación. El mismo Señor dijo: y nadie va al Padre sino por mí. Y por ello hoy, hermanos, celebramos que Cristo nació. Démosle gracias a Él, hermanos, que también quiso sufrir y que también quiso padecer y quiso morir por nosotros. Y si Él ya se entregó hace 2000 años, ¿por qué no entregarnos nosotros? ¿A qué entregarnos? A su palabra, entregarnos a su obediencia, sujetarnos a su voz, estar en la casa de Él. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Dice también en Primera de Pedro capítulo 3, 18: porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por esto vino nuestro Señor Jesucristo. Vino a morir, hermanos, para desprendernos de este mundo malo. Ya no somos del mundo, mas muchos no lo han entendido. Dijo el Señor Jesús: estáis en el mundo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. ¿Qué quiso decir? No sean igual que ellos. Nos vino a desprender del mundo, a separar. Aquí tenemos tú y yo arreglos de Navidad, hermanos, en señal de amor a nuestro Señor Jesucristo. Pero en otras casas, a estas horas, ahí anda rodando el baile, desde tequila, pulque, mezcal, cerveza, de todo hay ahorita. De esa manera celebran conforme al mundo. Y nosotros no somos del mundo, porque dijo el Señor: yo no soy de este mundo, mi reino es del cielo. Y nosotros, tú, yo, los cristianos, no somos de este mundo, somos ciudadanos celestiales, dijo el apóstol Pablo. Y lo que hoy padecemos acá, dijo, no es de compararse con la gloria venidera. Por eso no debemos de celebrar conforme al mundo, como ellos lo hacen. Y vamos a romper una piñatita y vamos a no sé qué otras cosas. Y luego el baile y la cerveza y el alcohol y la droga y quién sabe cuántas cosas más. Tenemos que celebrar, hermanos, que Cristo nació, que Cristo sufrió, que Cristo padeció por ti y por mí, que Cristo quiso entregarse en propiciación, en expiación por nuestros pecados, y que murió para pagar por nuestros delitos, que resucitó, dice la misma palabra que leímos, para justificación nuestra. Finalmente, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Entiende esa palabra? Cristo murió, hermanos, para llevarnos al reino celestial. Cristo murió, hermanos, para presentarnos a su Padre celestial. Dice el apóstol Pablo, dice, como una novia sin pecado, sin mancha. Así nos quiere el Señor, que estemos aparte del mundo. ¿Ya te entregaste al Señor? ¿Tienes tu vida en Cristo? ¿Cómo es tu vida para con Él? Cristo viene, hermanos, y cada vez las noticias son más desfavorecidas. La verdad, hay ocasiones que uno no quisiera ni oír las noticias. Ay, dices que ya fastidian, puras malas, y que mataron, y que robaron, y que violaron, y que se incendió, y que se está muriendo la gente congelada. Pues allá en Canadá se oye que muchos aviones se quedaron estacionados sin poder despegar, porque según aquella bomba invernal los agarró, y no se ha hablado nada, pero se quedaron congelados adentro del avión. ¿Se habrán muerto ahí? No se sabe, no se dice nada. Se escucha que se abandonaron los aeropuertos. Espero que los hermanos, hermanas que están en Canadá
los que están en Estados Unidos la estén pasando bien. Desde aquí un saludo para todos ellos, en el amor de Cristo, esperando que estén bien de verdad, hermanos, porque se oye muy terrible la situación. Hablé con el nieto de nuestra hermana Elvira, del hermano Sael, y me dijo: hermano, pues yo por eso me bajé de la parte donde estaba trabajando, me bajé, hermano, porque ya se escuchaba que se venía una onda gélida muy fuerte. Y me dijo: y aquí donde yo estoy, hermano, vamos a suponer que él está hacia el lado del Pacífico. Dice: yo aquí estoy bien, hermano, hasta ahorita. Gracias a Dios. Los días pasados llegó la hermana Lulú. Digo, si se hubiera querido venir, que hubiera dicho: pues no voy a llegar el 19, mejor voy a llegar el 23. Ya no hubiera llegado. Ya no la hubiéramos visto, y no sé si hasta hubiéramos contado su vida, por las cosas como se oyen. No sé en qué parte estaría de Canadá, porque hacia Washington es donde está cargado el hielo. Hacia el otro lado, hermanos, es hacia donde está, vamos a decir, para que entiendan, Tijuana. Hacia allá está menos. Sí hay, pero es menos lo normal. Pero hacia donde está cargado es hacia la Florida, hacia Washington, hacia abajo, todo ese pico, y va a pegar a Chihuahua y a los países que ya les dije. Yo quisiera que agradeciéramos a Dios en esta noche por su misericordia, porque Cristo, hermanos, en su plan vino, en su divino plan, vino a nacer, a morir y a resucitar para expiar nuestros pecados, para aniquilar el pecado, para salvarnos de nuestras transgresiones. Vino para liberarnos de nuestro pecado, vino para justificarnos y vino para desprendernos de este mundo malo y finalmente para conducirnos a Dios. ¿Cuántos lo aceptamos? Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Y de verdad, hermanos, de todo corazón, gracias por estar aquí, hermanos. Gracias por entregar tu vida a Cristo. De pie, por favor. Gracias por entregarte al Señor. Y ve pensando que el año que entra va a ser más difícil todavía en todas las áreas. Ve pensando en entregarte al Señor, pero pronto, lo más pronto posible. Entregarse al Señor, hermanos, es estar en su casa siempre, dice la palabra de Dios. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Punto 1. Tome su cruz y sígame cada día. Y en Hechos 5:42 dice que todos los días estaban en el templo. Esa es la madre iglesia de la cual nacemos nosotros. Y no tenemos por qué, hermanos, hacer nosotros una cosa y la iglesia primitiva, la primera iglesia, hizo otra. No, para eso tenemos la Biblia. Es nuestra guía. Y aquí tenemos que estar diario, aquí tenemos que estar siempre, si queremos salvación y vida eterna. ¿De qué manera le demuestras a Dios tu amor hacia Él? No te vayas, despréndete del mundo, ya Cristo lo hizo. Hoy te invito a que te rindas a Cristo y que vayas haciendo planes para el 2023.
No solamente decir, me quiero bautizar. No, eso no es. Tienes que cambiar de vida, tienes que ser transformado, ¿verdad? En una nueva criatura. Así es de que da los pasos como son, pero Cristo va a seguir siempre con nosotros. Prestémosle atención a las noticias que se están dando en el mundo. No son falsas. Todos tenemos un aparato que en la calle donde vayamos las podemos ver. Algo está pasando que no es normal. Eso quiere decir Cristo viene.